Buen día, iniciaremos con la primera clase de nuestra clínica, consultorio dental. Este consultorio dental es el espacio físico donde vamos a resolver los problemas bucodentales, donde vamos a pasar la mayor cantidad de nuestro tiempo y de nuestra vida. Y por lo tanto es importantísimo hacer algunos procedimientos, algunos pasos que nos lleven a una empatía con nuestro paciente. Tenemos que conocerlos, saludarlos de una manera cálida, hacer empatía, conocer ese paciente para poder ganarnos nuestra confianza. Cuando hablamos de un consultorio dental, es imprescindible saber que va a tener partes específicas. No importa que ese consultorio dental que usted tenga sea de un 30 por 30 metros o sea una casa completa, necesita distribuir zonas específicas para que pueda brindarse la mejor atención del paciente, y más en estos tiempos que estamos viviendo con esta pandemia. Entonces, cuando hablamos de nuevo, para dejar claro la definición del consultorio dental, es el lugar donde se desarrolla la actividad profesional del odontólogo, del higienista y del auxiliar dental, y va a tener dos grandes zonas. Una zona que es la parte importante en sí, donde se va a elaborar la función del odontólogo, y unas habitaciones paraclínicas que son habitaciones extras que van a servir para diferentes funciones. Por ejemplo, para que ustedes me puedan entender mejor, vamos a ir conociendo cada una de estas partes. Cuando usted llega a cualquier sitio, no importa que sea un hotel, que sea su casa, que sea una oficina, que sea una clínica dental, usted va a entrar a una entrada o un vestíbulo. Es la primera impresión que recibe el paciente. En ella suele encontrarse la recepción. En esta sala de recepción vamos a encontrar que es el momento en que el paciente decide o quedarse en el sitio o no. Va a chequear, va a verificar, va a ver cómo está el sitio, va a seguir avanzando y va a llegar de frente a un counter o a un pequeño escritorio donde hay una persona sentada, que es la recepción. En esa recepción vamos a encontrar que es donde se va a hacer la labor administrativa, la labor más importante de este consultorio. En esta recepción, en ese escritorio, vamos a encontrar posiblemente computadoras, archivos, vamos a tener teléfonos, libros de cita, vamos a tener el formulario que se le va a entregar al paciente cuando llega por primera visita, y detrás de él va a estar sentada la o el recepcionista para dar todas las instrucciones a este paciente. Cuando seguimos hablando, vamos a encontrar que inmediatamente el paciente es recibido, se le llenan los formularios, se le va a pedir que por favor pase a una sala de espera. Esa sala de espera tiene una característica, y es que tiene que ser un sitio diseñado de una manera confortable, cómoda, que el paciente en los pocos minutos que debe pasar en ese sitio se sienta relajado, tenga una música suave, tenga posiblemente un color cálido, quizás tenga una televisión para que el paciente se vaya entreteniendo, y en esa zona, con una butaca cómoda, va a esperar el llamado para ser atendido. Una parte imprescindible que debe tener todo consultorio dental es una pequeña oficina o despacho, que es el sitio privado donde vamos a dialogar con el paciente. Es el sitio privado donde el odontólogo se va a sentar tranquilo, va a hacer el plan de trabajo, va a recibir llamadas importantes, se va a comunicar con el visitador a médico, y sobre todo va a tener ese diálogo de confianza con el paciente para poder explicar los procedimientos clínicos a que va a ser sometido. Cuando hablamos del tipo de clínica que se desarrolla la actividad
En esa sala clínica es el núcleo central del consultorio, es donde se dispensa la asistencia dental. Eso es en sí el consultorio, es donde va a estar integrado todo el equipo, todos los materiales, todos los instrumentos y el odontólogo va a brindar su servicio. Por lo tanto, esta sala clínica tenemos que aclarar muy bien. Cuando usted visita, por ejemplo, la clínica odontológica de UTESA, va a encontrar que en un sitio, en un espacio abierto, va a encontrar muchos equipos. Ese tipo de sala clínica, ese tipo de diseño se llama clínica abierta porque es un espacio donde va a tener ventajas. Las ventajas que va a tener es que con un poco espacio, va a conseguir mucha atención. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que en una sola sala, en vez de haber un solo sillón, un solo equipo dental, va a haber múltiples sillones, con lo que se va a ganar espacio, se va a ganar atención al paciente, se va a ganar en economía y, por ejemplo, cuando yo hablo de un espacio abierto, de una clínica abierta, estoy hablando que con un solo asistente voy a atender múltiples sillones de los que están trabajando ahí. En el caso que tenemos de UTESA, por ejemplo, vamos a encontrar 17 sillones. Esos 17 sillones van a estar ocupados por un asistente, por un operador, por el paciente, y hay una sola persona, un asistente dental, que es la que se va a encargar de brindarle todo lo que necesite la pareja que está trabajando en ese momento. Otra cosa importante que tiene es que, por ejemplo, con un solo rayo X vamos a atender a todas las necesidades que presente esa clínica. Es decir, que abarata los costos. Una cosa negativa que tiene es que no hay privacidad. Como todos están ubicados próximamente, posiblemente todo lo que está trabajándose en un paciente es escuchado por el que está más lejano. Pero estos son los inconvenientes que tenemos que superar para poder lograr dar un buen servicio. ¿Dónde se aplica el concepto de clínica abierta? Se aplica principalmente en, en ambientes universitarios, en ambientes de enseñanza, aunque también puede ser aplicado, por ejemplo, en una clínica de ortodoncia, donde se pueden hacer muchas actividades a la misma vez, o también se pueden aplicar en espacios donde se hacen odontología popular, esos sitios que ustedes oyen que reciben muchos seguros, que tienen un costo por debajo del precio real de la odontología. Generalmente lo que hacen es que ponen muchos sillones con muchos odontólogos trabajando al mismo tiempo. Entonces recuerden, es importante saberlo porque en el espacio de la enseñanza universitaria es el que más se utiliza porque minimizamos cantidades de docentes, cantidades de personal para poder darle la atención debida, la supervisión adecuada a cada uno de los estudiantes. Otro tipo de concepto de sala clínica es la que se llama semicerrada. Una semicerrada es simplemente, por ejemplo, para que sea más fácil de entender, es la que se divide con un pequeño biombo, una pequeña mampara, una pequeña cortina que no llega al techo. Vamos a suponer, esa se aplica mucho en las salas de emergencia de las clínicas y de los hospitales. Usted llega a una sala de emergencia y posiblemente va a haber muchas camillas. Cuando llega una persona y necesita ser atendido, lo que se coge es que se corre una cortina. Usted no llega al techo, por lo tanto usted escucha todo lo que se está hablando, siente que hay movimiento, pero no ve la persona que hay ahí. Entonces se convierta en semicerrada. Y hay otro concepto de clínica que llama clínica cerrada o individual, que es la clínica que usan generalmente los odontólogos tradicionales. Es la clínica que es 4 paredes donde está
el sillón solamente se va a encontrar el paciente acostado en el sillón, va a tener la asistente dental y va a tener al odontólogo u operador que va a estar atendiendo. Significa que es un ambiente exclusivo donde no va a haber nadie, va a tener ventajas grandísimas porque el paciente se va a sentir más confortable, más cómodo, pero el inconveniente que tiene es que encarece mucho los costos, porque al hacer un sitio, un espacio cerrado, entonces obliga a tener todo específicamente para ese consultorio. Entonces, resumiendo, una sala clínica puede ser de tres tipos: abierta, semicerrada o cerrado individual, presentando cada uno características que las representan. Cuando yo hablo de las habitaciones paraclínicas, son las otras habitaciones que conforman ese consultorio dental y son imprescindibles porque cada uno tiene una función específica. En el caso de ejemplos de habitaciones paraclínicas, tenemos almacén, sala de esterilización, cuarto de revelado, cuarto de máquina, una pequeña oficina para reunión, una cocina, cualquier otra habitación extra. Un ejemplo de una habitación paraclínica, aquí tenemos el almacén. En este almacén vamos a tener un pequeño espacio donde vamos a tener unos gaveteros con una pequeña nevera incluida para poder guardar los materiales que necesitan ser refrigerados. Vamos a tener unos anaqueles donde se van a colocar los materiales gastables en una posición cómoda, correcta, fácil de ver lo que hay de limpiar, para que cuando la persona encargada de saber cómo está el inventario sepa fecha de vencimiento, cantidad que quede, fácil de localizar. Cuando hablamos de una sala de esterilización, es quizás la parte, aparte del ambiente de la sala clínica, es la segunda parte más importante en el consultorio, porque es la que va a garantizar la bioseguridad, va a garantizar la salud de todo el personal que labora en ese ambiente clínico y también del paciente que va ahí. Es importantísimo esta zona y quizá lo que más llama la atención en una sala de esterilización es lo que se llama el autoclave, que es el aparato específico para desinfectar y esterilizar los instrumentos. Vamos a tener que en esta sala de esterilización vamos a tener un pequeño lavatorio donde se van a enjuagar y lavar los instrumentos. Vamos a tener una cajita desinfectante donde vamos a tener vamos a colocar los instrumentos para hacer un prelavado, para quitar la carga bacteriana. Vamos a tener unos anaqueles donde se van a guardar todos los instrumentos importantes y posiblemente vamos a tener armarios para poder ir clasificando los instrumentos que ya están siendo estériles para mantenerlos guardados y preservar su integración. Cuando hablamos de otra parte paraclínica, vamos a tener también, por ejemplo, un cuarto de revelado. En este cuarto de revelado posiblemente va a ser un sitio oscuro con una luz roja que permita hacer correctamente el revelado de la radiografía que ya usted tomó. Cuando hablamos de esto, también es importante mencionar que el revelado puede ser de maneras diferentes y vamos a encontrar en algunos casos una pequeña cajita, como vemos en la parte superior de la pantalla, donde se puede revelar la radiografía perfectamente ocupando muy poco espacio. En este sitio es necesario que haya también un pequeño lavado,
un pequeño lavamanos para poder enjuagar estas radiografías cuando está siendo revelada. Cuando hablamos de el núcleo central donde se hace la atención del paciente, entonces vamos a hablar que ahí vamos a encontrar el sillón dental. El sillón dental es quizás lo más importante, es la inversión más costosa que se debe hacer en el consultorio, porque es donde al usted pasar el mayor tiempo posible, es lo que tiene que ser más ergonómico. Ergonómico significa debe ser más cómodo, más confortable, y va a tener un sinnúmero de mecanismos y de elementos integrados que vamos a irlo especificando uno a uno para que ustedes puedan entenderlo. Cuando yo hablo de un sillón dental, el sillón dental a través del tiempo ha ido teniendo una serie de evolución hasta llegar al sillón moderno, al sillón electrónico que hay ahora, que va a permitir un sillón anatómico, que va a permitir una serie de movimientos de flexión, de inclinación, de elevación, donde el paciente se va a sentir cómodo y con muy poco esfuerzo de él, simplemente por unos botones, usted va a conseguir la posición adecuada de atención a ese paciente. Va a tener integrados en ese mismo equipo, en ese mismo sillón dental, va a traer integrados una serie de elementos que vamos a ir conociendo ahora para poder facilitar la atención al paciente. Entre ellos tenemos la escupidera, el succión o aspirador, una pequeña bandeja donde se van a colocar los instrumentos, la jeringa de agua-aire y una lámpara para lograr la iluminación del campo de trabajo. Entonces vamos a hablar en detalle sobre estos elementos. Cuando yo hablo de una escupidera, estoy hablando de un elemento de vital importancia porque en la boca irse ser un receptáculo en este momento de humedad, de desperdicios cuando usted va eliminando con la turbina, el paciente generalmente tiene deseos de enjuagarse la boca o de escupir. Entonces con esta escupidera o salivadera tiene que tener características importantes. Va a ser diseñada con un material de fácil limpieza, donde haya normalmente circulando agua para que no se quede ningún desperdicio acumulado. Va a tener una pequeña llavecita donde se pueda rellenar el vaso para que el paciente se pueda enjuagar fácilmente. Va a tener un pequeño filtro para evitar que se vaya a tapar la tubería, y va a tener también ese pequeño colador para que esas partes sólidas vayan quedando atrapadas, de fácil limpieza. Cuando hablamos de la odontología moderna ha traído como consecuencia de que se trate de trabajar con la menor cantidad de humedad posible en la boca. ¿Y cómo es esto? Si en la boca generalmente genera mucha saliva y siempre está húmeda. Entonces se ha diseñado un aparato que se llama un aspirador, suctor o eyector, y es un mecanismo para conseguir la odontología moderna, una odontología que necesita que haya sequedad en la boca. Entonces con este aspirador vamos a ver aquí en la zona superior, en esa partecita que está rodeada con ese círculo, vamos a conseguir una pequeña cánula flexible hecha de un material plástico transparente y dentro tiene un alambrito de cobre que va a permitir que se doble. Eso es importante saber que es de un solo uso. Cuando usted lo utiliza dentro de la boca del paciente, con eso lo que va a hacer es que va a sacar toda
la cantidad de líquido, de saliva, de agua, de sangre, de desperdicios que se va produciendo en la boca sin necesidad que el paciente tenga que estar escupiendo. Va a estar conectado a un tubo de goma y ese tubo de goma va a llevar esto a una bomba de succión y va a sacar toda esa humedad. Ese aspirador puede ser usado de múltiples maneras o puede ser usado por el auxiliar dental, que sea el que lo sostenga, o puede usted poner directamente al mismo paciente para que ayude y así se distrae, o lo puede colocar al lado del labio del paciente y nadie tiene que manipularlo. Pero es una parte importantísima para hacer la odontología moderna de hoy día. Otra parte que tiene el equipo, el sillón dental incluido, es una mesa o bandeja instrumental que tiene una característica. Generalmente está sobre un brazo articulado, un brazo móvil, que usted lo va a colocar a la distancia requerida. Esa bandeja o mesa de instrumental tiene una característica y es que va a soportar los instrumentos que usted va a llevar a la boca. Como es una zona que va a estar en contacto directamente con esos instrumentos, posiblemente se contamine mucho y uno lo que hace es, para evitar esto y sea más fácil la desinfección, es que le coloca unas barreras, unos papeles plásticos transparentes y arriba de esa bandeja va a colocar otra bandeja plástica también cubierta con barreras de protección y así es más fácil lograr después la limpieza final de este sitio. Esa bandeja generalmente va a tener incluida esta partecita que vemos en la parte de adelante, que van a ser unos receptáculos que van a permitir la colocación de los instrumentos rotatorios. Cuando hablo de los instrumentos rotatorios va a ser del micromotor o motor de baja, y va a tener incluido también va a soportar también la turbina. Y una parte importantísima que siempre va a estar presente va a ser esto que vemos delante, que se llama la jeringa triple o jeringa agua-aire, que va a permitir hacer una buena odontología. De esto vamos a hablar en un segundito. En esa zona vamos a encontrar también unos botones de encendido del aparato, de apagar y también de regular la cantidad de agua que va o de aire que va a permitir movilizar perfectamente estos instrumentos. Cuando se habla de los instrumentos rotatorios, que es la parte más importante que tiene el consultorio dental para trabajar en la boca del paciente, vamos a encontrar dos tipos, que va a ser la turbina, que es un motor de alta velocidad, y vamos a tener el contraángulo y la pieza de mano. Vamos a ver las diferencias y vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para poder comprar de la mejor manera y que sea más efectivo, y qué vamos a hacer para que se nos prolongue a través del tiempo sin que se nos dañe. Cuando yo hablo de estos instrumentos rotatorios, son instrumentos que van a tener múltiples funciones y se van a dividir, como les decía, en dos grandes grupos. El primero, la turbina, se llama turbina porque va a girar a una velocidad muy alta. Es tan alta para que ustedes puedan entender que va a ser más o menos de 300.000 a 450.000 revoluciones por minuto. Para que ustedes entiendan esto, si ustedes se montan en un carro, ustedes van a ver en un vehículo, ustedes van a ver que van a tener diferentes relojes para medir cosas diferentes en el carro. Hay uno que se llama tacómetro, que va a indicar la marcha del motor. Generalmente en un carro, ese tacómetro va a llegar solamente de 10.000 a 12.000 revoluciones por minuto. Y miren lo rápido que anda un carro.
En el caso de la turbina dental que se usa en odontología, va a llegar a 450.000 revoluciones. Eso implica que por eso es el ruido que hace parecido al ruido de los motores del avión. Por eso se llama turbina. Esa turbina va a crear y va a generar mucho calor cuando usted le agregue la fresa, que es lo que corta y hace lo que necesita sobre la superficie del diente. Entonces se necesita obligatoriamente que esté lubricada, que tenga mucho refrigerada, que tenga mucha agua para que no haga daño al diente del paciente. Entonces, cuando yo hablo de esta turbina, voy a ver que va a tener unas características, va a tener tamaños diferentes. La parte delantera es donde va a llevar algo que se llama una caja de bola y va a tener un tamaño, una cabeza pequeña o grande o estándar, dependiendo para que usted lo necesita. Puede variar la angulación, puede variar la parte del diseño que tiene, pero en la parte final, en esta parte, tiene que llamarnos la atención. Cuando se va a comprar una turbina para usarse en este país, tenemos que tener en cuenta que especificar que sean de 2 hoyos. Si se compra una turbina de 3, 4, 5 hoyos, entonces vamos a tener que comprar un adaptador y ya se nos va a complicar la vida. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Los equipos dentales que se utilizan en este país tienen que ser de 2 hoyos. ¿Qué significa 2 hoyos? Un hoyo grueso, donde va a conectarse la manguera con el aire, que es lo que va a permitir que se mueva esta turbina, y un tubito pequeñito, que es por donde va a entrar el agua para refrigerar el diente cuando se esté trabajando. Y en esta parte de atrás es donde se va a unir a una manguera que está colocada en la bandeja del equipo y es lo que va a permitir hacer una buena odontología. En esta parte posterior, también tenemos que tener en cuenta que en el tubo más grueso, el tubo del aire, es de vital importancia porque va a permitir que lubriquemos, que engrasemos esa turbina cada día de trabajo. Hay 2 secretos para mantener una turbina por muchos años. Uno es nunca dejarla caer. Si una turbina se cae en la parte delantera, donde está la cabeza, donde va la caja de bola, se deforma, se tranca y no importa que haya costado desde muy pocos dólares o pesos hasta mucho dinero, se va a echar a perder. Entonces, por favor, nunca dejarla caer. Y lo segundo es que por el tubo más grueso tenemos que lubricarla. ¿Y cómo se va a lubricar? Hay un aceite especial para turbina que pueden venir en 2 presentaciones. O puede venir en un spray, que es muy práctico y muy útil, o puede venir en un aceite líquido, pero tenemos que hacerlo todos los días después de trabajar. Las funciones de ese aceite es mantenerla lubricada, esa caja de bola, para que no se tranque, para que no se dañe, y también hay algunos aceites de estos que tienen integrados unos antibacterianos. Entonces recuerden, para el mantenimiento de la turbina, nunca dejarla caer, y siempre mantenerlas lubricadas. No importa la marca que usted tenga, si usted hace esto, va a funcionar muy bien. Otra cosa importante que tenemos que hablar de esta turbina va a ser en la parte de la cabeza, cómo vamos a quitar y poner la fresa. La fresa es esto. Hay muchísimos tipos de fresa, de eso vamos a hablar ahora, que es el instrumento que va a servir eliminar el esmalte, preparar las cavidades, hacer pulidos, dependiendo para lo que usted necesita, va a haber una fresa. Entonces van a haber fresas diferentes, dependiendo si es para el motor de alta velocidad, que es la turbina, o el de baja velocidad, que es la pieza de mano o micromotor. Tenemos que tener esto muy claro. Generalmente estas fresas van a ser pequeñas y van a ser las que va a ayudar a
este trabajo, a este instrumento hacer su función. El segundo tipo de instrumentos rotatorios es este que tenemos aquí abajo y se llama el micromotor. Ese micromotor va a tener dos aditamentos que lo va a traer con él porque va a traer funciones diferentes y des en cuenta la diferencia. El primero que tenemos aquí arriba se llama contraángulo y ese contraángulo generalmente va a tener una partecita como con una llavecita y las fresas van a tener diseños diferentes. Generalmente se va a utilizar en el momento que se va a pulir algo o se va a hacer una profilaxis, o es decir, una limpieza, o se terminó de hacer una obturación y se va a pulir, es decir, que se va a utilizar generalmente para cosas sencillas. La gran diferencia entre una turbina y un micromotor o motor de baja es la velocidad. Con esto se van a hacer cosas de más precisión y que conlleve menos desgaste. Entonces, cuando yo hablo de una turbina, de un micromotor, ya dije que va a tener múltiples usos. Este va a ser con el contraángulo, la parte de pulir, de hacer profilaxis, de hacer cosas específicas de precisión, y voy a tener una pieza de mano que es esta, se puede, miren, des en cuenta, se va a adaptar a esta parte del micromotor. Entonces, con esta partecita de aquí abajo generalmente se va a usar o para desgastar, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo de prótesis, yo estoy haciendo un aparatito de ortodoncia, necesito hacer una cirugía específica, entonces para cosas más precisas utilizo este motor de baja. Las fresas van a ser diferentes para cada instrumento o para la turbina, des en cuenta la diferencia con la parte de arriba, o con el contraángulo que va a tener una muesquita, o con la pieza de mano que van a ser unas fresas más grandes y más largas. Cuando yo hablo de estos instrumentos rotatorios, para que no se nos olvide y tenerlo presente por la importancia que tiene, recuerden siempre que deben ser siempre engrasados y principalmente antes de entrarlos al autoclave para ser esterilizados, porque si no se reseca la caja de bola y se echa a perder. Entonces ya les dije la manera como se puede lubricar. Aparte de esto también existe un aparato especial que es el que se encarga con ese aparato de lubricar esta turbina, este micromotor y también de desinfectarlo. Cuando yo hablo de las fresas dentales son vitales para trabajar en odontología. Entonces tenemos que conocer las fresas dentales. Las fresas dentales se van a utilizar generalmente con la turbina o con el motor de baja o micromotor y van a ver de muchos tipos diferentes. Ustedes van a ver que cuando estén en operatoria 1 y se le comience a hablar de estas fresas, le van a distinguir para qué son cada una de esas fresas. Pero vamos a aprovechar este momento y explicar un poquito. Las fresas dentales son instrumentos o herramientas pequeñas y de movimiento circular continuo que se insertan en los instrumentos rotatorios y van a tener una punta. Esa punta la va a clasificar en el tipo de fresas que hay. Generalmente hay dos tipos de fresas. Una va a ser de diamante, de puntas de diamante, que es la que más se utiliza en este país, y una de carburo tungsteno. Eso lo vamos a ver y la diferencia está en cómo se termina. Generalmente la carburo tungsteno está terminada en cuchillas y la de diamante en polvos de diamante. Vamos a ver una imagen en un segundito para que esto quede bien claro. Entonces, con una fresa dental, yo puedo hacer múltiples funciones. Se van a utilizar para cortar, desgastar, pulir la superficie de los dientes, generalmente con el micromotor, o se va a usar para elaborar y ajustar prótesis con la pieza de mano, o va a servir para eliminar el tejido cariado y hacer cavidades con la turbina, o va a servir para realizar cortes en el hueso con
el motor de baja velocidad. Es decir, que dependiendo para qué yo necesito una fresa, la voy a tener a mi mano, voy a saber elegir. Y también tengo para pulir, para hacer profilaxis dentales. Vamos a ver todo esto ahora. Entonces, les decía hace un par de minutos que esas fresas dentales, dependiendo del instrumento con el que va a ser utilizado, van a estar diseñadas para usar en turbinas o contraángulo, y de ese contraángulo va a estar diseñadas para ser utilizadas o en la pieza de mano o en el contraángulo para pulir. Cuando yo hablo de estas fresas, cómo se van a adaptar a la turbina, al micromotor, dependiendo el mecanismo. Con la turbina yo voy a tener un mecanismo que va a ser con un quitafresas, con un pequeño aparatito que se coloca en la cabeza de la turbina y abre y cierra la caja de bola, y yo la puedo poner, o puede ser un botoncito que yo lo oprimo y abre la turbina. En el caso del micromotor, en el contraángulo se va a adaptar mediante un pequeño engranaje que va a agarrar una pequeña muesca, una pequeña hendidura que tiene la fresa al terminal, o en la pieza de mano que va a ser de mayor tamaño, mayor longitud, que va a quedar atrapada con un mecanismo de cierre que trae incluido este aparato. Cuando yo hablo de los tipos de fresas, como les dije anteriormente, que van a ser utilizadas principalmente con la turbina, vamos a tener dos materiales. Una que se llama carburo tungsteno, que es esto que yo veo aquí. Estos son unas fresas pequeñas y tengo que saber elegir. Cuando voy a comprar fresas, tengo que explicar bien en el depósito dental. Cuando usted va a utilizar fresas ahora en su primer momento en operatoria, van a pedir fresas de operatoria. No es lo mismo una fresa de operatoria que una fresa que sirva para prótesis. Son fresas diferentes. Entonces las fresas de operatoria generalmente tienen un tamaño de cabeza pequeño. Y cuando va a pedir las fresas, generalmente en este país la pedimos de diamante. Las diferencias son muy notorias. Las fresas de carburo tungsteno van a terminar en esos buriles o cuchillas, y las de diamante van a terminar en gránulos de diamante. Mientras más grueso es esta parte de estos gránulos, más corte va a hacer. Mientras más fino, va a servir para pulir. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Cuando yo voy a hacer una actividad, voy a hacer una obturación, voy a hacer un empaste, si yo utilizo una de gránulos gruesos, me va a servir para cortar el tejido dentario. Entonces, si yo hago una obturación, hago un empaste, pongo una resina, no puedo usar esa misma fresa porque la voy a destruir. Entonces necesitaría una de gránulos finos que sirvan para pulir. Esto lo vamos a ir aprendiendo a través del tiempo, pero es necesario que desde ahora lo vayan poniendo atención. Entonces, dos tipos de fresa para usar con las turbinas, o carburo tungsteno o de diamante. En este país, la que más utilizamos, las que son más comunes, son las fresas de diamante para turbina. Y recordar, o para operatoria o para prótesis. Cuando yo hablo de fresas dentales, van a venir un sinnúmero de fresas, pero las tres que más se utilizan en odontología son o las fresas redondas, y se llaman redondas por la característica que tiene. Generalmente se utilizan en el primer momento de uno va a hacer una apertura de un diente para hacer una caries, o se utiliza para quitar las caries que están dentro de la cavidad. Entonces es importante saber que vienen de diámetros diferentes, desde pequeñito hasta muy gruesa. Y generalmente, dependiendo del tamaño de la caries que usted tiene, es que va a utilizar el tamaño de la fresa.
tener en cuenta que mientras mayor diámetro va a destruir más tejido, pero es importante utilizar las gruesas para poder limpiar muy bien la parte de donde hay caries activa. Otro tipo de fresas que voy a encontrar que son muy comunes en odontología son las que se llaman fresas de fisura, que son estas larguitas, que generalmente estas dos fresas combinadas son las que más se utilizan para hacer prácticas en odontología. Y hay otras que se llaman cono invertido, que va a ser para poner plano el piso y dar retención. Pero estas dos fresas, las redondas y las de fisura, son las más utilizadas para trabajar en odontología. Otro tipo de fresas que tenemos van a ser estas, por ejemplo, estas fresas van a ser de un material de goma en muchos casos, o van a ser siliconizadas para poder pulir. Des en cuenta aquí cómo termina esta fresa. Estas van a estar diseñadas para ser usadas en contraángulos. Otro tipo de fresas muy comunes que se utilizan van a ser estas escobillas para hacer profilaxis, o estas copas de goma para hacer profilaxis. Des en cuenta cuando terminan, cómo terminan, en qué va a ser utilizada. Si terminan de esta manera, con esta muesquita, va a ser usada en contraángulo. Si termina, como vimos anteriormente, de esta manera, va a ser utilizada en la pieza de mano por el tamaño. Y si es de esta manera, va a ser usada en turbina. Tenemos que ir sobre la marcha aprendiendo esto. Cuando yo hablo de un consultorio dental, el consultorio dental va a tener obligatoriamente que utilizar aire, agua y luz para poder trabajar. ¿Cómo se produce el aire para trabajar en el consultorio dental? Se va a producir en un aparato que se llama un compresor. Ese compresor no es más que un motor eléctrico que va a estar conectado a un tanque donde va a almacenar el aire que va produciendo ese compresor. Ese compresor, al producir ese aire y se queda aquí acumulado, cuando el dentista, cuando el odontólogo necesita utilizar la turbina o el micromotor, lo que hace es que oprime un pedal, y ese pedal permite que ese aire que está almacenado vaya a el aparato y lo mueva. Este tipo de compresor que se utiliza en odontología generalmente trabaja libre de aceite para que no haya contaminación con los procedimientos que se va a hacer. Ese es el alma del trabajo para poder movilizar la turbina y el micromotor y la jeringa de agua-aire. Cuando yo hablo de que también traen el sillón integrado una lámpara de luz, esta lámpara de luz es importantísimo porque para hacer una buena odontología necesito, como les dije anteriormente, que haya agua, que es para refrigerar el diente, que haya luz para yo poder observar. Entonces, ojo, va a traer incluido ese sillón dental una luz, una lámpara de luz que va a tener unos manubrios para poder ubicar ese haz de luz que va a salir de aquí directamente a la boca del paciente. Tenemos que tener esto muy en cuenta. Esa luz va a estar dirigida para que no haga daño a los ojos, sino para iluminar la boca y el odontólogo poder observar mejor lo que está sucediendo ahí. En estas partecitas que tenemos aquí se va a forrar con un papel plástico por motivos de bioseguridad y se va a regular de la posición adecuada. Estas luces que vienen pueden ser o de luz halógena o pueden venir también de las más modernas de luz LED, que dan menos calor e iluminan mejor. Otra parte imprescindible en la práctica odontológica, que trae también incluido el sillón dental,
va a ser una jeringa de agua-aire y también nosotros la conocemos con el nombre de jeringa triple. Ese dispositivo va a servir para poder echar, si le da un solo botón, va a echar agua y va a permitir lavar, limpiar muy bien la superficie. O puede darle a otro botón y va a echar aire para secar los dientes. O si les da a los dos botones al mismo tiempo, va a echar un spray que va a servir para barrer cualquier superficie. Es prácticamente imposible hacer odontología sin la utilización de la jeringa agua-aire. En la parte externa, en la parte terminal, va a tener un pistilo y ese pistilo tenemos que desinfectarlo muy bien cada vez que va a ser utilizada en pacientes diferentes. Este aparato que vemos aquí ahora no está incluido en el sillón dental, pero es vital para lograr mantener esterilizados los instrumentos del consultorio. Se llama autoclave. El autoclave no es más que un instrumento que va a utilizar a base de calor húmedo y de presión y va a eliminar cualquier tipo de microorganismo vivo, incluido las esporas. Aunque hay otro tipo de instrumento para hacer la esterilización que se llama estufa seca, horno seco, el preferible es el autoclave. Eso va a estar incluido en el área de esterilización. Otro equipo que se utiliza en el ambiente clínico va a ser un amalgamador o vibrador de amalgamas. Aunque las amalgamas cada día están cayendo en desuso, todavía en algunos sitios se utilizan. Es un aparato eléctrico que va a tener dos botones, uno para encender y otro para colocar la velocidad que usted requiere para ser triturado esa amalgama, y va a tener un elemento de protección para que no salga disparado. También sirve para mezclar materiales modernos que vienen en cápsulas de uso de odontología. Otro aparato que también utilizamos, otro dispositivo que también se utiliza en odontología para poder endurecer los materiales modernos, se llama una lámpara para polimerización. Esta lámpara puede venir de maneras diferentes. Esta que vemos en esta foto es una lámpara tradicional, pero las lámparas modernas de ahora parecen como si fueran un lapicero, pero van a tener los mismos componentes. Pueden ser de luz halógena o pueden ser de luz LED, que son las más modernas. Estas lámparas generalmente, aunque no importa la forma que sea, van a tener los mismos componentes y necesita obligatoriamente que lance un mínimo de luz. Si no lanza un mínimo de luz, el material que usted está utilizando en la boca del paciente no va a endurecer, no va a fraguar de la mejor manera, y por lo tanto las propiedades necesarias no van a ser las suficientes. Este pistilo, que es por donde sale el haz de luz, es de vidrio, y cuando lo estamos transportando, si la compramos, es necesario tener en cuenta que debemos protegerlo muy bien, porque si se estilla un poquito, se rompe un poquito, ya no sirve y posiblemente el pistilo cueste más que la lámpara completa. Cuando estamos utilizando esta lámpara, va a lanzar un tipo de luz azul intenso y es muy llamativo porque es muy bonito. Pero ojo, tenemos que tener la precaución de no mirarla directamente con nuestros ojos porque puede dañar nuestras retinas. Entonces, para poder ver en qué momento la estoy utilizando y en qué posición y dónde está llegando la luz, tengo que usarla a través de estos filtros que van a venir de color ambarino, y se van a usar de dos maneras, o directamente con la lámpara y a través de él es que vamos a ver, o pueden venir unos lentes, unas gafas
que la podemos utilizar y a través de ella no nos hace daño la luz. Lo que no podemos hacer es poner la lámpara en la boca del paciente y mirar para otro lado, porque después no sabemos en qué sitio está cayendo esa luz. Cuando hablamos de otros componentes que están en la clínica odontológica, también encontramos los aparatos de radiografía. Estos aparatos de radiografía generalmente se van a colocar en un cuarto de radiografía y van a tener paredes emplomadas y van a ser de dos tipos. Uno que se llama para radiografía intrabucal, que es el más común y está prácticamente en todos los consultorios dentales, que tienen una ventaja, que estos aparatos odontológicos emiten muy poca radiación y por lo tanto podemos tenerlos cerca de nosotros, aunque siempre con la debida precaución. Generalmente se utiliza en las radiografías que se hacen dentro de la boca. Y es el más común de todos. Hay otro tipo de aparatos que se llama de radiografía extrabucal. Por ejemplo, si uno de ustedes tiene ortodoncia, posiblemente le enviaron a hacer una radiografía grandota, se llama radiografía panorámica, entonces entra en la categoría de radiografía extrabucal, es un aparato más grande y este necesita mayor cuidado, mayor protección porque emite mucha radiación. Y si entra en categoría de extrabucal por la radiografía, al ser tan grande, no cabe dentro de la boca del paciente. Aquí para que ustedes me puedan entender cómo son las radiografías, aquí la vemos, pero de esto lo vamos a ampliar más cuando lleguemos a la parte de radiografía. Aquí vemos esto es lo que llama radiografía intraoral, la que más utilizamos es la periapical y la más grande, esta es la que se llama radiografía panorámica. Entonces, vamos ahora a cambiar de clases y vamos a seguir con el consultorio dental, pero vamos a hablar ahora con los integrantes del consultorio dental. Vamos a hablar ahora con el equipo de trabajo y saber las características que tiene este equipo de trabajo en el consultorio dental. Acabamos de hablar en este momento de todo lo referente a una clínica odontológica. Entonces recuerden que la clínica odontológica es donde el odontólogo va a ejercer su función y necesita obligatoriamente tener acondicionado todas estas áreas para que funcione de la mejor manera. Cuando yo hablo, ahora vamos con otro tema, ahora vamos a hablar de la parte de el equipo de trabajo en el ambiente odontológico. Cuando yo hablo de esa clínica odontológica y cuando yo hablo de odontología, es fundamental tener en cuenta lo que es odontología, lo que es estomatología y aclarar conceptos. Todavía muchas personas están confundidas entre lo que es odontología y estomatología. Recuerden que en los momentos actuales no hay diferencia. Hay diferencia por la etimología, de donde proviene la palabra y de donde cuando comenzó. Pero en la actualidad ya el odontólogo y el estomatólogo tienen exactamente las mismas funciones. Y de eso es que vamos a hablar ahora del equipo de trabajo en un ambiente odontológico. Entonces, cuando yo hablo de un equipo de trabajo en odontología, para que no haya confusión, puede ser tan completo como este que vemos aquí en la pantalla, o puede ser simplemente el odontólogo, su asistente y la persona que se encarga de la recepción. Pero cuando estamos hablando de odontología moderna, se da un fenómeno y es que cada día, para abaratar costos, para tener en un solo ambiente clínico y facilitarle al paciente que no tenga que ir saliendo de sitio a sitio, se van formando equipos de trabajo
donde hay odontólogos con especialidades diferentes y trabajan en el mismo sitio. Entonces vamos a aclarar las diferentes especialidades y las funciones que hace cada uno de estas personas en un ambiente odontológico. A veces nos equivocamos y pensamos que un equipo de trabajo solamente es el odontólogo y ya, pero el odontólogo no puede hacer su función si no tiene una persona al lado que lo ayude. Entonces, cuando yo hablo de este equipo de trabajo, vamos a tener que está compuesto por el odontólogo o el estomatólogo, va a estar compuesto por un auxiliar dental, un higienista dental, un laboratorista o protésico dental y una recepcionista. Cada uno de ellos va a hacer una función diferente. ¿Y por qué aquí está en primer plano un cirujano maxilofacial? Porque el cirujano maxilofacial es la única persona profesional en el área de la salud que puede ser o un odontólogo o puede ser un médico y ejerce esta función. Entonces de esto vamos a hablar de cada una de las funciones de estas personas. Cuando yo hablo de las funciones de estas personas, generalmente van a tener tareas asistenciales, administrativas, formativas, investigadoras y pueden ejercer esa función o dedicarse exclusivamente para lo que está contratado, pero para que sepan que podemos hacer cada una de estas funciones. Cuando yo hablo del cirujano maxilofacial, se da un fenómeno. Hace muchos años, para que ustedes puedan entender bien lo que es estomatología y lo que es odontología, voy a hablar del cirujano maxilofacial. Por eso lo tengo aparte. Cuando se habla de odontología o estomatología, hace muchos años, principalmente en España, para usted poder trabajar como odontólogo, tenía que hacerse primero médico y después de hacerse médico hacer una especialidad y salía como estomatólogo. El estomatólogo era una persona que estaba capacitado para atender también enfermedades de la boca. Pero llegó un momento que el estomatólogo no le interesó más seguir atendiendo enfermedades de la boca y quiso hacer simplemente las actividades propias de un odontólogo. Y surgió lo que se llama el cirujano maxilofacial. Entonces el cirujano maxilofacial es una persona que está sumamente capacitada para cirugías mayores. Es la persona que va a trabajar principalmente en un ambiente intrahospitalario y es una persona que puede ser odontólogo de base o puede ser médico de base. La ventaja que tiene el odontólogo que se haga una especialidad en maxilofacial es que ya al ser un odontólogo de base y ya conocer directamente todo lo que funciona en la boca, va a ser más fácil hacer otras actividades. Cuando se es médico y se es cirujano maxilofacial, hay cosas que desconoce, partes que realiza un odontólogo que el médico no puede hacerlo y va un poquito más forzado, pero en cuanto a otros aspectos tiene ventajas. Cuando yo hablo de un cirujano maxilofacial y es de base de odontólogo, puede hacer no solamente cirugías, sino que también puede hacer actividades puras y simples de odontología. Y también es importante conocer que puede trabajar o en un consultorio privado, pero cuando son cosas muy grandes, tiene que trasladarse a un ambiente hospitalario, a una sala de cirugía. Cuando yo hablo del odontólogo o el estomatólogo, que les dije que ya hacen exactamente las mismas funciones, que no hay diferencias, van a estar legalmente, sus labores van a ser las mismas y van a estar acondicionados para hacer prevención, diagnóstico y tratamiento de todo lo que ocurre en la boca. Incluso esa es la definición de odontología: prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías que se producen en la boca. Si usted ve la definición de odontología y estomatología, entonces es exactamente lo mismo, del sistema estomatognático.
Cuando yo hablo de las funciones que hacen estos odontólogos o estomatólogos, aparte de prevenir, diagnosticar y tratar lo que está pasando en la boca, van a estar capacitados para indicar, para prescribir medicamentos, aparatos protésicos, productos sanitarios acordes a la salud bucodental. Y también pueden trabajar como administradores de ese equipo odontológico. Entre las funciones específicas que van a tener el odontólogo o el estomatólogo va a ser programas de educación sanitaria, va a ser las tareas de prevención. Generalmente la odontología moderna se basa más en la prevención. Cuando hablo de prevención, significa evitar la producción de enfermedades dentro de la boca o minimizar la que ya está. Entonces pueden trabajar en programas de prevención o prevención directamente en la boca aplicando flúor, sellantes de fosa y fisuras, odontología poco invasiva, higiene oral. Todo esto es prevención. Y también otra función específica que tiene el odontólogo o el estomatólogo es la de acción curativa. Cuando yo hablo de una acción curativa es resolver lo que ya está en la boca. Si hay que hacer una obturación, si hay que hacer una profilaxis, si hay que hacer una extracción, si hay que hacer una cirugía mayor, si hay que restablecer la función del paciente con lo que sea. Eso se llama curativa. Entonces, entre las funciones específicas, resumiendo, tenemos que se dividen en dos grandes grupos, tareas de prevención y acciones curativas. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante para que ustedes vean que la odontología no solamente se circunscribe a hacer una actividad de una limpieza, una cariecita y sacar una muela, sino que hay múltiples actividades y a medida que ustedes vayan avanzando en sus estudios, van a ver que hay actividades que les van a gustar más que otras y tienen la oportunidad cuando terminen de odontología, pueden especializarse en lo que más les interesa. Hay personas que se quedan simplemente como odontólogo general y van a salir capacitados para hacer cualquier función que lo amerite. En la función preventiva o curativa, no importa, ustedes todos van a estar capacitados para hacer extracciones, para hacer obturaciones, profilaxis, cirugías, todos. Pero la diferencia con un especialista es que el especialista dura un poquito más de tiempo en un área específica. Vamos a suponer, voy a hablar específicamente del odontólogo ortodoncista. No es lo mismo un odontólogo que no tiene una formación extra para poner un aparato de ortodoncia para corregir la malformación y las malas posiciones de los dientes o esqueletal que una persona que duró 2, 3, 4 años haciendo una especialidad en un campo único. Una ortodoncia no es tan sencillo ni tan simple como yo sentarme abajo de una mata y pegar braques de lujo a una persona que haya estudiado el complejo dentoesquelético facial del paciente y poder hacer un procedimiento correcto y adecuado. No es lo mismo yo pegar un braque que yo estudiar lo que necesita el paciente, saber si el problema es esqueletal o el problema es dentario. Entonces tenemos que tener muy presente en el momento de hacer un procedimiento a quién lo vamos a remitir, si lo vamos a remitir donde un especialista o donde un pegabraques. Entonces necesita esfuerzo, necesita dedicación y es una persona que trabaja generalmente por mucho volumen de pacientes. Generalmente tiene muchos pacientes y generalmente se traslada por muchos consultorios en sitios diferentes. Y es el que se va a encargar de conseguir una oclusión correcta, tanto funcional como estética. Es muy linda especialidad. Cuando yo hablo de odontólogo especialista en cirugía bucal, ustedes van a decir, pero usted ya habló de maxilofacial.
maxilofacial y cirugía bucal se van a diferenciar porque el maxilofacial va a abarcar generalmente cirugías mayores. Es una persona que va a estar más preparado. El especialista en cirugía bucal, aunque va a estar preparado en cirugía, va a estar siempre en una escala menor. Tanto el cirujano maxilofacial como el cirujano bucal pueden también hacer subespecialidades y hacer algo que está muy de moda ahora, que se llama implantes dentales. Este especialista en cirugía bucal, entonces lo que va a ser procedimientos de cirugía menor, llámese extracciones de terceros molares, quitar encías, huesos, cirugías, pero en una escala menor. Y si hace una subespecialidad, también puede colocar implantes. Cuando hablamos de otro tipo de especialidad, hay una que está muy de moda ahora, que se llama la implantología, el odontólogo implantólogo. El odontólogo implantólogo es el que se encarga de sustituir dientes faltantes a través de incrustar en el hueso y en la encía un tornillo de titanio, para que no haya necesidad de tocar los dientes naturales que tiene el paciente. Ojo, ¿qué significa el odontólogo implantólogo? El odontólogo implantólogo, vamos a tener este ejemplo como está aquí en la foto, que llega este paciente y le hace falta un diente lateral, pero el odontólogo le da alternativa, le dice: yo te puedo reponer ese diente colocándote un aparatito que se quita y se pone. Y dice: no, yo no quiero eso. Ok, yo tengo otra opción. Entonces vamos a rebajar los dientes y vamos a colocarte un puente fijo. No, yo no quiero que le pongan, le toquen a mis dientes sanos. O entonces hay otra alternativa, que es enterrando un tornillo de un material específico adentro del hueso, esperar que eso se pegue al hueso y después colocamos el diente que te hace falta. Ese es el odontólogo implantólogo. El odontólogo implantólogo puede ser un odontólogo general que quiera hacer esa especialidad, o puede ser de diferentes especialidades, como ya les venía diciendo anteriormente, como es el cirujano maxilofacial, como es el cirujano oral, y como también podría ser un odontólogo general o de otra especialidad. Otra especialidad en odontología. Otra especialidad en odontología es el odontólogo prostodoncista. El odontólogo prostodoncista también se llama rehabilitador bucal. El prostodoncista es el especialista que va a devolver la sonrisa y la seguridad al paciente. Es la persona que trabaja exclusivamente en prótesis dentales. Es la persona que va a trabajar de la mano, por ejemplo, con el implantólogo. El implantólogo coloca el tornillo y el prostodoncista es que va a devolver el diente faltante, la corona, la prótesis total sobre implantes, el puente fijo. Entonces esta persona es el que va a devolver función y estética, va a devolver los órganos de dientes faltantes de manera artificial. Lo puede devolver de manera fija o de manera removible. Ese es el prostodoncista o rehabilitador bucal. Otro odontólogo que es posible que ustedes lo conozcan mucho, es otro especialista, es el endodoncista. El endodoncista es el que se encarga de los tratamientos pulpares. Por ejemplo, en esta foto yo tengo un diente que por X razón le está doliendo al paciente o necesita un tratamiento de endodóntico porque se le va a hacer un procedimiento y puede poner en riesgo la vitalidad pulpar. Entonces ese odontólogo endodoncista lo que va a hacer, a través de unos instrumentos especiales, en este caso se llaman limas endodónticas, va a retirar toda la
pulpa dentaria, tanto la que está en la cámara pulpar como la que está dentro de la raíz del diente, y cuando está completamente seguro que ya no hay microorganismos, que ya no hay infección, que ya no hay nada, entonces lo va a rellenar con una pasta especial y ya evita que ese diente tenga que ser extraído. Esa es la función del odontólogo endodoncista. Cuando se habla de otra especialidad que se llama odontólogo periodoncista, ese odontólogo periodoncista va a ser la persona que se va a encargar de trabajar en el periodonto. Periodonto significa los órganos de sostén y de protección del diente, llámese encía y llámese hueso. Es la persona que va a tratar de evitar la movilidad dentaria y la posible pérdida de ese tipo de diente. Para mí, el odontólogo periodoncista es uno de las especialidades más completas que hay, porque generalmente trabaja en comunicación, en contacto directo con las otras especialidades. Si un prostodoncista va a poner un puente fijo, una corona, generalmente habla con el periodoncista para que mantenga la salud de la encía completamente sana. Si un ortodoncista va a poner ortodoncia, necesita que la encía esté sana antes y después de quitar el procedimiento. Entonces, como el periodoncista sabe mucho de hueso y sabe mucho de encía, también últimamente está haciendo como su especialidad la implantología. Es decir, que es una especialidad sumamente completa. Otra especialidad que para mí es la especialidad más noble que tiene la odontología, se llama odontopediatra. El odontopediatra no es simplemente el odontólogo que atiende niños y punto. El odontopediatra es el más completo de todas las especialidades odontológicas, porque es el que tiene que saber de todo. Es la persona que tiene que ganarse la confianza del niño para que poder conseguir la colaboración y poder hacer que ese paciente niño se deje atender cuando sea adulto por otra persona. Es la persona que tiene a su cargo el mantenimiento de los dientes temporales hasta que llegue el momento oportuno para que lleguen los dientes permanentes y evitar maloclusiones. Es la persona que va a tener que saber de todas las áreas para enfrentar. Va a hacer la función de ortodoncista porque va a poner mantenedores de espacio y va a poner arquitos de Hawley sencillos. Va a ser la persona que se va a encargar de hacer endodoncias porque va a hacer un tratamiento que se llama pulpotomía para evitar la pérdida del diente. Va a ser la persona que va a hacer la función del periodoncista porque va a hacer profilaxis, limpiezas y tratamientos de la encía necesarios. Va a ser el cirujano porque es el que va a encargarse de hacer las extracciones. Es decir, va a ser el preventista porque va a ser el que se va a encargar de aplicar flúor y sellantes de fosas y fisuras. Es decir, que para ser odontopediatra, lo único que se necesita es seguridad en sí mismo y que le gusten mucho los niños. Para mí es el ángel que Dios manda a este mundo para proteger los niños. Hay otra especialidad que se llama odontólogo preventista, que en este país no se utiliza mucho, pero es el encargado de aplicar las medidas preventivas y generalmente trabaja mucho en el campo de salud pública haciendo programas de planificación de programas de prevención. Hay otros tipos de especialidades que se están poniendo mucho de moda ahora, que es la odontología geriátrica, específicamente diseñada para atender a personas envejecientes. Y hay también otra que está muy de moda ahora que se llama estética dental. La estética dental es el especialista en trabajar en bellezas, hacer tratamientos dentales de blanqueamiento, de carillas dentales, de diseño de sonrisa, de trabajar bonito las resinas
compuestas, el material de moda en la odontología. Es la persona que con materiales sencillos hacen maravillas en la boca del paciente. Y así también hay otras más, como el odontólogo forense, que como el nombre lo indica, se encarga de ver lo que está ocurriendo en la boca del paciente cuando muere. Puede servir incluso para identificar quién es la persona si no tiene los dedos disponibles, ese tipo de cosas. Así que es bueno que ustedes investiguen de todas las otras áreas que se puede aplicar la odontología. Cuando se sigue hablando del equipo de trabajo, y les dije al principio que no solamente se basaba en el odontólogo, en las especialidades, hay otros componentes del equipo de trabajo que tenemos que hablar de ellos. Hay uno que en este país no se le está dando la importancia que tiene, pero últimamente se está comenzando a poner de moda, que se llama higienista dental. Ojo, el higienista dental es la única persona que no es odontólogo que va a estar capacitado para trabajar en la boca del paciente. Ojo, única persona que va a estar capacitado para trabajar en la boca del paciente sin ser odontólogo. ¿Por qué? Porque es una persona que va a estudiar en la universidad hasta cierto nivel. Generalmente se compara al nivel de sexto, séptimo, octavo semestre de la carrera de odontología y va a poder ser utilizado en múltiples funciones. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, las personas generalmente tienen una falsa creencia, y es que creen que cuando usted se gradúa de odontólogo y llega a Estados Unidos, ya usted va a trabajar directamente como odontólogo. Nada más falso que eso. Tiene que pasar 3 exámenes de nivel que da mucho trabajo y después estudiar de nuevo en la universidad para poder ejercer como odontólogo. Entonces, muchos odontólogos que trabajan en Estados Unidos lo que hacen es que hacen un curso, como ya son odontólogos, hacen un curso de 2, 3 meses, a veces 6 meses, le dan el título de higienista y van a hacer funciones parecidas al odontólogo. No todas, pero parecidas. Vamos a ver algunas de las funciones que hace este higienista dental. Entonces, aparte de que va a servir en campo de salud pública, de recoger datos, educar sanitariamente, controlar medidas preventivas, ese tipo de cosas, específicamente dentro de un consultorio, lo fuerte de ello va a ser, como dice el nombre, higienista dental. Entonces van a saber técnicas de hacer profilaxis, de hacer detartrajes, que significa eliminar los cálculos, las piedras, las calcificaciones sobre los dientes. Van a saber hacer radiografías y revelar las radiografías. Van a saber aplicar flúor de las distintas maneras, ya sea tópico en base de gel con cubetas o ya sea en barniz de flúor, o ya van a saber también hacer sellantes de fosas y fisuras, colocar hilos retractores, colocar diques de goma, colocar matrices de obturación, pulir las obturaciones cuando ya están terminados, pero tienen limitantes, hacer impresiones, pero tienen limitantes, no pueden poner anestesia, no pueden hacer extracciones, no pueden hacer trabajos avanzados de prótesis, es decir, que tienen sus limitantes, pero con esta ayuda que ya va a tener el odontólogo, ya el odontólogo va ganando tiempo y en vez de dedicar una cita para hacer una profilaxis, ya el paciente va saneado y ya comienza a hacer las otras actividades. Cuando yo hablo de otro tipo del componente del equipo odontológico, que es el protésico dental, es importante que no se confunda con el prostodoncista. El protésico dental en este país también le llamamos como laboratorista dental o técnico dental, y como el nombre lo indica, es una persona que va a estudiar de manera técnica y va a encargarse sobre todo de elaborar, de fabricar, de reparar las prótesis dentales. Por ejemplo, en esta foto que estamos viendo en pantalla, vamos a ver que este
laboratorista o técnico dental o protésico dental va a elaborar lo que se llama un removible. Un removible, una PPR, prótesis parciales removible, es ese armazón que se ve metálico que va a estar colocado sobre la mucosa dentaria y va a devolver dientes faltantes y va a reponer uno, dos o múltiples dientes faltantes en la boca de un paciente. Y tiene la característica que va a llevar unos ganchos como esto que vemos rodeando estos dientes y se va a quitar y poner. O puede hacer lo que se llama una corona metal cerámica, como esta que estamos viendo aquí, o puede hacer un puente fijo o coronas individuales o trabajos de ortodoncia. Es decir, que es la persona que va a elaborar, fabricar y reparar las prótesis dentales, pero no va a trabajar en la boca del paciente. Ojo, el odontólogo lo que va a hacer es que va a trabajar en la boca del paciente, va a tomar la impresión, va a mandar el modelo y el laboratorista es que va a hacer esto. Pero como el laboratorista no está viendo la boca del paciente, necesita un contacto directo con el odontólogo. Entonces el odontólogo y el protésico dental van a estar muy de la mano, van a estar mucho en comunicación porque el odontólogo le va a decir yo quiero tal color, yo quiero tal forma del diente, yo necesito. Entonces el odontólogo le diseña el trabajo y el protésico lo elabora. Por favor, tengan mucho en cuenta la diferencia entre protésico dental y prostodoncista. No es lo mismo. El prostodoncista es cuando el protésico hace el trabajo, el prostodoncista es quien lo va a colocar en la boca del paciente. Ojo con esto, por favor no se confundan. Otra componente del equipo de trabajo dental es la recepcionista. La recepcionista, lamentablemente, no le damos la importancia que tiene. La recepcionista es quien transmite al paciente la primera impresión sobre el equipo de asistencia dental. Es la persona que va a mantener un consultorio con pacientes. Es la persona de buscar citas, de llamar por teléfono al paciente, de recordarlo, de poner una cita. El paciente vino hoy, se hizo una profilaxis y lo anota dentro de 6 meses y pone a los 6 meses y ya está llamando al paciente y va a mantener un flujo constante de pacientes en el consultorio. Pero aparte de eso, va a ser la persona que va a tener el primer contacto con el paciente y va a ser la que va a hacer que se gane o se pierda el paciente. Si llega un paciente por primera vez a una consulta dental y se encuentra con una recepcionista que no sea simpática, que no sea agradable, que no sea empatía, va a decir, si esa es la recepcionista, lo que trabaja adentro deben ser peor. Y se van y se pierde el paciente. Pero la recepcionista es amable, hace empatía con el paciente, va a lograr captar ese paciente. Pero aparte de eso que estamos hablando, también va a tranquilizar al paciente. No se preocupe, ya lo van a atender tranquilo, ya el doctor, usted verá que eso no es nada. Va a controlar la cita, es la única persona que va a controlar la cita para que no se haga un caos. Va a ocuparse de los expedientes, archivos y va a encargarse de llamar al laboratorio. Tengo un paciente mañana citado a tal hora, necesito que me envíes el trabajo ahora, o va a llamar al depósito dental, por favor necesito que me envíes tal pedido que estoy esperando eso. Es decir, que va a tener múltiples funciones. Cuando yo hablo de otra integrante del equipo de trabajo, se llama auxiliar dental o asistente dental, es la que conocemos en este país. Ojo, no la vamos a confundir con la asistente, con la higienista dental. La auxiliar dental, aunque ustedes van a ver que es la persona que va a acompañar al dentista el día completo de trabajo, es la persona que le va a leer la mente al dentista, es la persona de confianza del dentista, es la segunda par de manos del dentista, no
está capacitada para trabajar en la boca del paciente. Ojo, no está capacitada para trabajar en la boca del paciente. Solamente va a servir de asistente, como el nombre dice, de auxiliar a el odontólogo. Esto que voy a hablar aquí se va a aplicar a ustedes exactamente cuando ustedes estén trabajando como operador asistente en el ambiente clínico. El asistente dental no es la persona que el odontólogo va a estar trabajando y usted va a estar chateando por un teléfono. No, nada más alejado a la realidad que eso. El asistente o auxiliar dental es la persona que va a trabajar directamente con el odontólogo, con el operador, para ayudar a que la cosa se realice de la mejor manera. Va a tener múltiples funciones, entre las funciones administrativas, contestar llamada telefónica cuando el doctor está trabajando, o va a ayudar junto con la recepcionista de concretar la cita, se le va a hacer tal procedimiento, vamos a colocarle 1 hora, 2 horas, o es la que va a encargarse de las historias clínicas, cuando el asistente, cuando la higienista dental haga esa historia clínica o cuando el odontólogo esté haciendo historia clínica, es la que se va a encargar de llenarla o se va a encargar junto con la recepcionista de mantenerla organizada, es la que se va a encargar de saber los materiales faltantes para poder hacer el pedido, es la que se va a encargar de la parte económica cuando el paciente va avanzando y decirle a la recepcionista, se está avanzando, que el abono del paciente vaya de la mano. Es decir, que tiene muchos compromisos en funciones administrativas. Ahora, como funciones técnico-asistenciales, como funciones dentro del consultorio, es la encargada de preparar la sala de trabajo antes que inicie, disponer el instrumental adecuado, acomodar y procurar el bienestar del paciente en el sillón, colocarle lentes protectores, colocarle el babero desechable, tenerle un vaso con agua, una servilleta, calmarlo, hablar con él. Después que termine la labor, recoger el instrumental utilizado, desinfectarlo y ponerlo a esterilizar. Limpiar, desinfectar el material a utilizar, las superficies de trabajo. Es la persona que se va a encargar de facilitar el instrumento al odontólogo y tiene que estar capacitada, preparada para saber los pasos que va a usar el dentista, ordenar el consultorio, pero necesita unas cualidades. Para mí, la principal cualidad que necesita una auxiliar dental es respetar las normas éticas de la profesión, es decir, el secreto profesional, no ser chismoso. Lo que pasa en 4 paredes se queda en 4 paredes. Es la persona que tanto el odontólogo como el paciente tienen que confiar en ello. A nadie le interesa lo que le está pasando en la boca de nadie. Pero es la persona que tiene que tener una buena salud física, mental y hábitos de higiene, una persona saludable, sana y también aseada, porque va a estar presente en un área clínica. Es una persona que tenga un equilibrio emocional, que no sea muy acelerada, porque nos podría traer consecuencias negativas. Una persona que no tenga un equilibrio emocional no va a poder calmar a un paciente en el momento correcto, y el paciente no se va a identificar con esa persona. Es una persona que tenga deseos de aprender, porque cada día la odontología va variando mucho y necesita ir acorde a los tiempos modernos, saber los procedimientos y los pasos que va haciendo el dentista para poder ir pasando los instrumentos, los materiales en el orden adecuado, y sobre todo saber trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo significa que tiene que llevarse bien tanto con el odontólogo como la recepcionista, como con la encargada de limpieza, como con las otras personas que trabajan en ese consultorio dental. Entonces, hasta aquí llega nuestra primera clase.